Para descubrir lo que Pitágoras quería decir, he venido al Jardín Botánico de Waterperry, en el Oxfordshire. Oh, muchas gracias. Pero ahora necesito un matemático. Oh, yo soy matemático. Oh, mira qué suerte. Pero si quieres saber algo sobre Pitágoras, la música y las matemáticas, vamos a necesitar algunos tiestos de diferentes tamaños. Ay, ay, ay. Oh, perfecto. Pitágoras quería comprender por qué ciertas combinaciones de notas sonaban tan hermosas y armónicas, y vemos que si golpeamos un tiesto, obtenemos una nota, la... Pero si la combina con la nota de este otro tiesto, la... Es una combinación bastante mala. Escuchémoslas juntas. Oh, sí, eso no suena nada bien. Pero si toco este tiesto de aquí, la... Es una combinación hermosa. Vamos a escucharlas a la vez. Pero ¿por qué es una combinación tan hermosa? La respuesta es por la matemática. Los pesos de cada uno de estos tiestos mantienen una relación perfecta de 1 a 2. Y es esa combinación de números enteros la que produce ese sonido tan hermoso en oposición al caso del primer tiesto. Esto es en relación como de 1 a 1,2. No es una relación agradable de números enteros, por lo que se produce un sonido poco armonioso. Lo que Pitágoras dice es que las armonías son combinaciones de números enteros, números que vienen a ser grupos de unos. Pitágoras advirtió que estos números enteros eran la razón por la cual las cosas sonaban de manera tan hermosa, y eso le entusiasmó tanto que pensó que realmente la matemática era la base de todo, que podría explicar la armonía musical y el cosmos, y de ahí acuñó la frase la música de las esferas. ¿Tocamos? Si la belleza de la música se basaba en números enteros, Pitágoras pensó que lo mismo sucedería con todo lo demás. Y como los números enteros son grupos de unos, uno debería ser la materia esencial de la que estaba hecho el universo. El uno nunca había sido tan admirado. Pero en última instancia, todo el sistema de creencias de Pitágoras estaba condenado al fracaso. E irónicamente, fue el triángulo que lo hizo famoso el que probaría su error. Si uno estaba en el corazón de todas las cosas, debería estar también en el corazón de todos los triángulos, incluido el triángulo rectángulo de 2 lados iguales. El problema es que no es así. Pitágoras siguió intentando reducir los 3 lados a una cantidad exacta de unidades, pero eso era sencillamente imposible. Cuando uno de sus discípulos trató de hacerle ver este asunto, los demás lo ahogaron. Todo el sistema de creencias de Pitágoras de que el mundo estaba hecho de unidades era falso. Pobre Pitágoras, que fue derrotado por su propia y más querida forma geométrica. El uno, sin embargo, estaba a punto de embarcarse en una nueva aventura. Solo que antes tendría que hacerse algo menos real. Como todos los humanos anteriores a él, Pitágoras no concebía los números si no representaban cosas reales. Un 1 no era un 1 si no se refería a una silla, o un paso, o un presentador de televisión. Pero los matemáticos que siguieron a Pitágoras rompieron estas restricciones. ¡Eureka! ¡Eureka! Sí, Arquímedes es hoy famoso por haber sido el primer striker de la historia, pero de hecho fue el más grande matemático de la antigüedad. ¡Eureka! ¡Eureka! A Arquímedes le encantaba jugar con los números y llevó a las matemáticas al reino de lo inimaginable porque en esos juegos permitió que los números hicieran cosas imposibles, como calcular cuántos granos de arena harían falta para llenar el universo. Pero por muy tontos que estos juegos nos puedan parecer, con ellos obtuvo a veces resultados prácticos de los que aún hoy en día nos beneficiamos.
Por ejemplo, estaba obsesionado con qué pasaría si tomabas una esfera y la convertías en cilindro. ¿Cuál sería la diferencia en el área ocupada? Bueno, a mí personalmente me importa un bledo, pero Arquímedes vivió el día más feliz de su vida cuando consiguió por fin dar con la fórmula. Y aunque era una pura bravuconada matemática, resultó ser a la postre sorprendentemente práctica, porque gracias a Arquímedes, los cartógrafos del futuro pudieron tomar el globo terráqueo y trasladarlo a un plano. Uno no era ya la esencia del universo, pero contribuía a crear la era dorada de las matemáticas teóricas. Pero una nueva fuerza se estaba extendiendo por el mundo, y uno estaba a punto de ser dominado por un pueblo que tenía obsesiones muy diferentes. Arquímedes vivía en Siracusa, y cuando los romanos la invadieron en 212 a.C., él estaba en mitad de un cálculo particularmente complicado. De hecho, estaba tan enfrascado en su trabajo que lo único que pudo decir fue: «Le ruego que no me moleste ahora». Tal vez no fue una actitud muy inteligente. Fue el fin de las matemáticas teóricas en el mundo clásico. Los romanos no estaban interesados en vagas abstracciones del tipo cómo calcular el peso de todas las cabras que hayan vivido nunca. Estaban más interesados en el poder. Lo quisiera o no, uno era ahora un siervo de Roma. Debía abandonar el vertiginoso mundo de las matemáticas abstractas y centrarse en preocupaciones más prácticas. Se convirtió en la columna vertebral del mundo romano, pues los romanos lo usaron para establecer una rígida cuadrícula numérica en su ejército. Había 10 hombres en una sección, y 10 secciones, es decir, 100 hombres, constituían una centuria. 2 centurias hacían un manípulo, palabra que literalmente significa un puñado, y supongo que eso es lo que serían 200 soldados romanos. Incluso los castigos se basaban en principios numéricos. Si una legión sufría una derrota humillante, toda la legión era diezmada, es decir, se mataba a 1 de cada 10 hombres, independientemente de cuáles hubieran sido las responsabilidades de cada uno. El gran objetivo del mundo romano era mantener las cosas en funcionamiento. Las matemáticas teóricas no iban con ellos. Y, desde luego, no me extraña nada, porque los números romanos no facilitan precisamente las cosas, ¿no? Míralos. No son más que una versión más elaborada de las viejas muescas en los huesos, y la única sofisticación venían a ser nuevos símbolos para los números cada vez menos manejables. V para el 5, X para el 10, C para el 100, hasta llegar al símbolo del millón. Pero esto sigue siendo un simple sistema de cómputo que viene muy bien para grabar inscripciones en las tumbas, pero no resulta muy útil para las complicaciones de las matemáticas teóricas. Por ejemplo, intenten escribir 1000 millones de esa manera. Yo lo he hecho y con los números modernos me ha llevado 8 segundos. En números romanos llevaría unos 16 minutos. No resulta sorprendente, por tanto, que los números romanos no se utilizaron para hacer cálculos. Para ello, había que valerse de una tabla de cómputo, una primitiva versión del ábaco. Los propios números solo se usaban para registrar los resultados. Tal vez no sea casualidad que, a diferencia de los griegos, hoy en día no se recuerde ni un solo matemático romano. Con la extensión del poder romano, se difundió también su sistema numérico. A lo largo de los siguientes 500 años, toda Europa, de España a Turquía, cayó bajo dominio romano, y sus números siguieron utilizándose incluso después de la caída de su imperio.